estás? Espero que te encuentres muy bien ahí en tu hogar, que estés celebrando este día, tal vez un poco peculiar, pero no por ello deja de ser muy especial. Hoy es Día de las Madres, así que lo celebramos a nuestras mamás. Y si tú eres mamá y estás viendo esto, quiero decirte felicidades, gracias por tu gran labor como madre, en especial a todas las mamás que son parte de la iglesia, a mi suegra, a mi amada esposa, a mi abuelita, pero sobre todas a mi mamá. Claro que felicito mucho a mi mamá. Sabes, mi mamá siempre ha estado al pendiente de nosotros, siempre nos ha cuidado mucho, se preocupa por nuestro bienestar. Y recuerdo una vez que ya estaba cansada, así, de que mi papá y yo todos los días comíamos carne, así carne roja, nos encanta la carne, y mi mamá llegó así a estar harta total de que era lo único que nosotros queríamos comer. Entonces ideó, puso manos a la obra y se preparó un platillo que nos traería una sorpresa. Así preparó un rico y suculento picadillo de soya. Imagínate, lo condimentó muy bien para poder disfrazar el sabor de la soya y que pareciera y supiera y se viera totalmente como carne. Entonces lo puso en marcha, lo hizo y llegó, recuerdo, llegó ahí, nos lo sirvió a mí y a mi papá. Y todo lo que planeó así por un montón de tiempo, en un par de segundos, se le vino abajo. En cuanto lo probamos, en cuanto probó mi papá y lo probé yo, dijimos, ¿qué es esto? Esto no es carne. ¿Qué es esto que nos estás intentando dar? Entonces no le funcionó para nada. Y desde ese día yo tengo un cierto resentimiento hacia todo ese tipo de alimento, sobre todo ese alimento vegano que intenta parecer algún tipo de comida tradicional. Tú sabes de qué hablo. De esas como hamburguesas que parecen hamburguesas pero no son hamburguesas, que el pan es champiñón, que la carne es soya, que las papas fritas no son papas fritas. En general todo ese tipo de comida le tengo un poco de reserva, no me gusta. Sé que es saludable muchas de ellas, pero no me gusta que me intenten dar gato por liebre. Entonces, yo sé que algunos de ustedes se identifican conmigo. No me gusta ese tipo de cosas. Y en, dentro de esto que estamos viendo, de ser algo que no eres, algo que aparentas, ya lo hemos estado hablando desde antes. No sé si recuerdas la semana pasada, si viste la transmisión. mm, Vimos a un grupo de religiosos que aparentaban algo que no eran. Eran los fariseos. Jesús les llamaba hipócritas. Y hoy va a continuar ese discurso de Jesús en esto que vamos a ver hoy. En nuestra continuación del estudio de Marcos, vamos a finalizar el capítulo 12 y vamos a ver dos pequeñas historias en las que Jesús da un discurso. Y este discurso va en contra precisamente de esas personas que eran doble cara, que eran hipócritas. Si recuerdas, cuando Jesús les llama hipócritas, usaba esa palabra que se refería a un actor, a alguien que aparentaba algo que no era, alguien que usaba máscaras. Y esta vez no simplemente será contra los religiosos, sino que también vamos a ver a gente normal, gente que va al templo y que ellos también están siendo hipócritas. La palabra hoy va a llegar más aterrizada hacia a las personas más comunes, que no, quizás no todos tenemos un rol fundamental en la iglesia, muchos quizás no servimos, pero esta palabra va para todos, tanto para el que está arriba como para el que solamente va y se congrega, para el que sirve con todo su corazón y también para el que va un pequeño tiempo y no forma parte tan activa de la iglesia. Para todos será la exhortación. Así que si estás tomando nota, el título del mensaje de hoy es Hipocresía al descubierto. Y vamos a ver cómo Jesús desenmascara totalmente la hipocresía. Espero que el día de hoy Dios abra tu corazón, que puedas abrir tu corazón ante la palabra de Dios y que pueda cumplir su efecto en ti. Que en realidad te limpie y te quite toda esa hipocresía que pueda haber en tu corazón. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias Padre, gracias por la palabra que tú has dado hoy, Señor. Bueno, que tú nos vas a dar, Señor. Te pido que hables directamente a nuestro corazón, a los motivos que muchas veces nos guían a hacer las cosas y que podamos vernos tal cual somos, Señor. Que podamos ver lo verdadero que hay en nosotros y qué es lo que nos impulsa cada día, Señor.
Hoy pues te pedimos, Señor, que cumplas tu propósito en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos hoy, Señor. Amén. Muy bien, entonces estudiamos Marcos desde el versículo 38 hasta el 44. ¿Te parece? Lo vamos a leer completo y después lo vamos a ir analizando por partes. ¿Okay? Entonces vamos a leer versículo 38. Dice lo siguiente: y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, vemos aquí 2 historias, y en estas 2 historias Jesús va a desenmascarar la hipocresía. ¿Recuerdas eso que te comentaba, que la palabra hipócrita era de estos actores que usaban máscaras, que se disfrazaban? Pues usando esa idea, esa analogía, el día de hoy aquí vamos a estar encontrando 3 disfraces de la hipocresía. 3 disfraces de la hipocresía. 3 maneras en las que a veces actitudes o acciones que hacemos aparentemente parecen buenas, parecen que son con una buena intención, pero en realidad hay un trasfondo de hipocresía. En realidad estamos siendo hipócritas y no estamos siendo sinceros con la intención con la que hacemos las cosas. Y vas a ver, te va a quedar muy claro hoy y vas a poder comprender más esto, cómo eran las personas en este tiempo, y te darás cuenta cómo siguen siendo hoy en día, cómo seguimos siendo hoy en día. Así que vamos a volver a leer del versículo 38 y 39. ¿Okay? Dice lo siguiente: y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? El mensaje que vemos aquí está dirigido a los escribas. Ya habíamos visto a los escribas, eran este grupo privilegiado que se encargaba en gran parte en transcribir la ley. Eran eruditos en ese tiempo, y esta es la primera acusación que Jesús hace contra ellos. Los acusa directamente de la posición que ellos buscaban. ¿Te diste cuenta? Buscaban tener los primeros lugares dentro de las cenas, en las sinagogas, buscaban de las salutaciones en las plazas, y esta es la acusación de Jesús. Va en contra de ese renombre que ellos buscaban, pero que a la vez lo que hacían es que lo estaban ocultando. Obviamente no iban a decirlo abiertamente, que lo que querían era un estatus especial, ser alguien de renombre, sino que todo lo ocultaban con una apariencia que era una apariencia de devoción. Aparentemente con sus acciones, con lo que hacían, estaban diciendo: yo estoy comprometido con Dios, yo soy devoto a Dios, yo le sirvo a Dios, pero todo era una mentira, era una farsa total. Y aquí vamos a encontrar el primer disfraz de la hipocresía, y esto es estatus disfrazado de devoción. El primer disfraz de la hipocresía es estatus disfrazado de devoción. Es lo que estaban haciendo estos hombres, es lo que buscaban: posición en la sociedad, que los vieran y dijeran: estos son unos hombres de Dios, merecen todo honor, merecen todo el respeto. Y esa posición, ese reconocimiento especial, lo buscaban a través de un cargo religioso. Les fascinaba que los reconocieran y que los admiraran. Y dentro de esa fascinación, todo lo hacían por medio de esta apariencia devota, esta apariencia de nosotros hacia Dios, lo amamos, lo queremos, guardamos su palabra y su ley. Y veamos lo que Jesús les dice. ¿Cuál es el reproche que tiene Jesús contra ellos? Primero les dijo
Bueno, le dice al pueblo en general, guárdate de los escribas, y la palabra ahí guardar es mirarlos de lejos. Quédate lejos de ellos, no te les acerques, no te contamines con ellos. Les dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas. Primero les habla de su vestimenta, de cómo ellos, el físico que ellos reflejaban ante la sociedad, y pues sería bueno saber cómo era la vestimenta típica en ese entonces. Así que lo que se veía normalmente, los hombres usaban túnicas, sin embargo, la mayoría de ellas eran túnicas cortas. Esas túnicas les permitían hacer el trabajo físico, les permitía poder cumplir sus labores de herrero, de carpintero, de pescador. Todas estas labores necesitaban tener unas túnicas cortas. Vemos que los escribas tenían túnicas largas. Y de hecho, la palabra que usa ahí Jesús, que les dice largas ropas, está hablando de una túnica en específico, que es una estola. Es como se les llama estolas, y era una ropa que era larga y era lujosa. Pero ¿por qué vestían así? ¿Por qué eran largas y no eran cortas como los otros hombres que se dedicaban a hacer trabajo físico? Aparentemente, de su manera esa devota que hacían lucir, es de acuerdo a lo que aparece en Números, capítulo 15, versículo 38 y 39. Te lo voy a leer. Esta era una ley. Dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Entonces usaban estas ropas largas. De hecho las mangas también eran grandes, y dentro de estos bordes tenían estas cosas azules, que fíjate bien en el propósito. El propósito era que cuando los vean se acordaran de todos los mandamientos de Jehová y los pusieran por obras. Esa era la razón detrás de estos vestidos largos. Entonces su ropa, si tú la veías, si eras judío, decías, esta es una persona devota a Dios, es alguien que está comprometido con hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, estos hombres pasaban con sus ropas largas, veían a aquellos con sus ropas cortas y los veían con cierto menosprecio. Es como decir, hey, yo no tengo que trabajar como tú, yo no tengo que hacer el trabajo físico. Mira, mi ropa está impecable, está grande, es brillosa, y no soy como tú, yo soy superior a ti. Ese es el primero que Jesús dice. Y sabes, mientras veía esto de las largas ropas que las lucían, ese físico, indudablemente me recordó a ciertos, un par de años atrás, tal vez 2 o 3 años, cuando traían de bajada a los pobres estudiantes de medicina. No sé si te acuerdas tú, pero se hizo así en redes sociales, se hizo mucho ruido respecto a que los estudiantes de medicina van con la bata a todos lados. O sea, salieron fotos así que iban al cine con la bata, iban a la playa con la bata, iban al estadio de fútbol con la bata, a donde quiera, iban con la bata puesta. Y obviamente esto era una crítica por la supuesta arrogancia que representan esos estudiantes. Que si tú lo eres o conoces a alguien o te dedicas a eso, a la medicina, no estoy diciendo que seas alguien arrogante, sino que de ahí era la burla que se les hacía a los estudiantes, que querían presumir de cierta manera que ellos eran así, que se dedicaban a una profesión que es altruista, pero que también es muy difícil, y querían que todos se enteraran. Así eran estos hombres, andaban por ahí, véanme, soy un escriba, véanme, soy devoto a Dios, véanme, y a través de esa falsa devoción, lo que ellos simplemente querían era un reconocimiento. Querían que los vieran y dijeran, wow, un escriba, qué honor que el escriba esté por acá. Entonces, no solo les gustaba demostrarlo, sino que también les gustaba que se les reconociera. Después Jesús dice que ellos amaban las salutaciones en las plazas
y los primeros sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Cuando habla de las salutaciones, se refiere simplemente a los saludos que se daban en las plazas. De hecho, salutaciones viene de la palabra salud, que era la manera típica en la que se saludaban. Cada saludo empezaba con un salud, era la forma en la que se decía. De ahí viene la palabra también que usamos nosotros, saludo. Pero debes saber que en ese tiempo los saludos no eran nada más así. Empezabas con un salud, pero después de eso había un montón de cosas que se tenían que decir. O sea, eran saludos largos, eran pláticas prácticamente. Un saludo parecía casi una entrevista del INEGI, porque por cortesía tenías que preguntar cómo te llamas, a dónde vas, de dónde vienes, cuántos hijos tienes, a qué te dedicas. Muchas preguntas que en la mayoría del tiempo, la mayoría de las veces, solo te hacían perder tiempo. Seguramente alguna vez has escuchado en la Biblia, por ejemplo, Jesús dio la instrucción a sus discípulos que no se detuvieran por el camino. Y también en el Antiguo Testamento vemos, cuando hay mucha prisa, le dice, no te detengas a saludar a nadie. Y era por esto, porque los saludos te quitaban un montón de tiempo por estar preguntando a los demás. Obviamente, los escribas lo que querían es que llegara ese saludo y ellos también invertir su tiempo en poder decir quiénes eran, en poder decir qué tan devotos eran a Dios, en poder expresar cuánto le amaban y cuánto deseaban hacer su voluntad. Al final solo querían que se les reconociera. Lo mismo pasaba cuando hablan de estos asientos y de las sillas en las cenas y en las sinagogas. Había lugares privilegiados para la gente de mayor honor y prestigio. En las cenas, siempre la persona, el invitado especial, se sentaba a la derecha, y si había otro, digamos, el segundo invitado más especial, se sentaba a la izquierda del anfitrión. Entonces eran lugares que todos querían tener. Y los escribas, por ser hombres de Dios, llegaban a tener esos lugares. Por otro lado, en las sinagogas, los asientos más especiales eran los que estaban más cerca de los rollos sagrados. Entonces, si te sentabas cerca del rollo, es que te estaban dando un lugar especial a ti. Es que eras alguien importante, eras alguien honorable. Y a estos hombres les encantaba que los vieran de esa manera. Puedes ver cómo buscaban un reconocimiento especial y se olvidaron de los motivos correctos, se olvidaron de recordar a Dios y de estar cerca de su ley. Para eso eran los vestidos, para recordarles quién era Dios. Pero ¿sabes qué? Estos hombres eran egoístas, pero estos hombres eran así, querían reconocimiento, querían que se les viera, pero Jesús no era así. Jesús no fue hipócrita. Él no buscaba privilegios, él no buscaba reconocimiento. De hecho, tenía una mala reputación, porque él estaba cerca de los pecadores. Él iba con los pecadores, cenaba con ellos, se quedaba en su casa. Entonces era mal visto por los mismos escribas. Sin embargo, tenía la aprobación del pueblo. Tal es así que en Juan 6:15 quisieron hacerlo rey, quisieron coronar a Jesús como rey. Sin embargo, lo que hizo Jesús es que huyó. Jesús huyó del reconocimiento, no porque no lo mereciera, sino porque en ese momento estaba estorbando con cumplir la voluntad de Dios. Estaban interfiriendo con su misión. Por eso Jesús no aceptó ese reconocimiento, que sí lo merecía, pero renunció a él porque estorbaba con su misión a Dios. Entonces, ¿tú qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué haces con tu devoción? ¿En realidad es una devoción sincera? ¿En realidad quieres cumplir la palabra de Dios? ¿Quieres cumplir con la misión que Dios te ha dado en tu vida? ¿O simplemente quieres el reconocimiento? ¿Quieres que te vean y que digan, mira qué bien canta esa persona? Mira qué bien sirve, qué bien enseña a los niños, qué bien enseña a las mujeres, qué habilidad tiene para esto o para lo otro? ¿O en realidad eso no interesa? Lo que yo quiero es hacer la voluntad de Dios. Vamos a continuar leyendo. Leamos ahora el versículo 40. ¿Cómo termina esto con los escribas? Dice lo siguiente: que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces aquí Jesús continúa con su discurso hacia los escribas y les señala el abuso que hacían contra los grupos más vulnerables. En este caso menciona a las viudas
Y las viudas formaban parte de ese grupo, estaban los huérfanos, estaban las viudas, eran los más desprotegidos. Y estos hombres se acercaban aparentemente siendo piadosos, aparentemente queriéndolos ayudar, pero al final lo que hacían es que terminaban saqueando a las pobres viudas. Posteriormente dice Jesús que se les veía haciendo largas oraciones. O sea, después de hacer esto, de saquear a las viudas, andaban por ahí, andaban en el templo, en la plaza, y se ponían a orar por mucho, mucho tiempo, aparentando ser hombres piadosos, entregados totalmente a Dios. ¿Sabes qué? Aquí vamos a encontrar el segundo disfraz de la hipocresía. Y esto es abuso disfrazado de piedad. Abuso disfrazado de piedad. Eran unos abusones. Y con esta bandera de piedad, de ser, de dar ayuda al prójimo, lo que terminaban haciendo es que terminaban aprovechándose de esos, de los más vulnerables. Saqueaban a las viudas por completo. Jesús dice, devoraban las casas de las viudas. En aquel tiempo, los escribas, los hombres estudiosos, los eruditos, eran tan eruditos, tenían tanto reconocimiento, que si tú eras un maestro judío, eras un escriba, no podías cobrar por enseñar. No se te podía pagar, no podías decir, te cobro tanto por enseñarte la palabra de Dios o por explicarte esto que viene aquí. No, su trabajo siempre tenía que ser gratuito. Pero lo que sí podían hacer era aceptar regalos. Es decir, no te podían cobrar, pero sí te podían aceptar un regalo. ¿Y sabes qué es lo que hacían? Utilizaban la adulación y la manipulación para poder conseguir esos regalos. De hecho, enseñaban que los maestros de la ley, los escribas, tenían que ser respetados tanto casi como Dios. Los ponían así, estaba Dios y ellos estaban aquí abajito de Dios. Se hacían creer que eran los que merecían más honor y que merecían más respeto. De hecho, llegaban al punto de enseñar que el acto más grande, lo más grande que tú podías hacer, era poderle dar dinero a un maestro. Lo más grande que podías hacer en tu vida era darle un regalo a un escriba. Entonces, ¿ves cómo están manipulando todo? Cómo no simplemente con eso de no acepto un pago, no te puedo cobrar, pero sí te puedo aceptar un regalo. Al final terminaban siendo personas codiciosas, que se aprovechaban de los demás. Y fíjate que eso me suena un poco conocido. Me suena eso de manipular para conseguir dinero. Pero ¿dónde lo habré escuchado? No recuerdo dónde lo escuché. Tal vez fue en un sueño, porque quizás ahora en la realidad no pasa, ¿verdad? No pasa que la gente abuse de otros por poder conseguir dinero, ¿verdad? Claro que pasa, claro que sí pasa, y pasa muchísimo. Incluso se ha vuelto un estigma para los cristianos, se ha vuelto, un estigma para la sociedad de fuera, que los pastores son unos vividores, que los pastores solo te quieren sacar el dinero y te quieren exprimir. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya llegado a esto? Pues hoy sabes que esto se daba desde la antigüedad. Desde ese tiempo las personas se aprovechaban, y hoy en día sigue pasando. Hoy en día hay muchas personas que se abusan y lamentablemente eso ha afectado mucho a todos los creyentes, a todas las congregaciones, que hay congregaciones que son sinceras, que hay pastores que son sinceros, que no buscan sacarte tu dinero. Entonces, estos hombres que vemos aquí abusaban de su posición y convencían a las viudas de servirles con el pretexto de que cuando les servían a ellos, les estaban sirviendo también a Dios. Y al final, lo que hacían al final con ellas es que les terminaban robando la herencia de sus maridos. Al final se quedaban con la herencia que tenía la viuda. Imagínate a qué punto habían llegado. Y para rematar, se iban a orar durante largas horas. Para rematar, ahí andaban haciendo horas y horas de oración y no sé qué tanto tiempo se la pasaban orando.
Pero tienes que saber esto. Las oraciones en público, las oraciones que tú puedas hacer en público, no dicen absolutamente nada de tu relación con Dios. Las largas oraciones que hacían ellos no hablan para nada de la relación que ellos podían tener con Dios. La oración que tú haces en público solamente es respaldada por la oración que tú haces en lo privado. Jesús dijo en Mateo 6:6 que cuando tú vayas a orar, entres a tu cuarto y cierres la puerta. La verdadera oración, la verdadera comunión que se tiene con Dios por medio de la oración, se da en un contexto privado, en el contexto de tú y Dios solamente. La devoción de estos hombres era totalmente una farsa. Pero Jesús no era así. Jesús no era un hipócrita. Jesús no estaba buscando aprovecharse de los demás. No era una falsa devoción. De hecho, muchas veces vemos a Jesús atendiendo a los necesitados. Muchas veces vemos a Jesús sanando enfermos. Vemos a Jesús alimentando a multitudes. Y siempre cuando veíamos que Jesús iba a orar, siempre procuraba hacerlo a solas. En los evangelios hablan de cuando Jesús iba a orar, siempre se apartaba de sus discípulos, iba a un monte solo a orar, hacía que los discípulos se fueran por delante y él se quedaba a orar. Su comunión era en privado. No necesitaba estar haciendo largas oraciones para que todos lo vieran y dijeran, ¡wow! ¡Qué devoto es Jesús! Jesús lo hacía en lo privado. Cristo es el mejor ejemplo, es el máximo ejemplo de una vida apartada para Dios, de una vida verdaderamente piadosa. Así que te pregunto a ti, ¿cómo es tu devoción con Dios? ¿Cómo sirves a Dios? ¿En realidad buscas, verdaderamente le buscas, o lo que buscas es un beneficio a partir de tu servicio? ¿Cómo te relacionas con Él? ¿Te relacionas en lo privado o simplemente te relacionas los domingos en la iglesia cuando todos te están viendo? La verdadera devoción, la verdadera piedad, la podemos ver en Jesús. La podemos ver que empieza de lo privado y luego es cuando se hace público. Vamos a terminar leyendo el versículo 41 al 44 y aquí vamos a encontrar la segunda historia. Dice lo siguiente. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí tenemos esta otra historia. Estaba Jesús viendo cómo las personas ofrendaban. Imagínate la escena, Jesús viendo lo que estás poniendo en la ofrenda. Él estaba ahí, estaba atento. Y observó, dice la palabra que él observó cómo muchos echaban mucho dinero y otros muy poco. ¿Tu lógica qué te hubiera dicho? ¿Qué ofrenda es más valiosa? ¿La de la viuda o la de los ricos que echaban mucho? Seguramente todos diríamos, pues la de los ricos, porque están echando mucho más. La verdad es que Jesús no vio eso, no vio una cantidad. Lo que Jesús miró fue la disposición para dar, fue el corazón con el que se estaba dando. Y aquí vamos a encontrar el tercer disfraz de la hipocresía. Y esto es egoísmo disfrazado de generosidad. El tercer disfraz de la hipocresía es egoísmo disfrazado de generosidad. Y podrías decir, ¿cómo alguien que está dando puede ser alguien egoísta? ¿Cómo es posible? La respuesta a esto es lo que Jesús dijo. Dijo que todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Es decir, todos, a excepción de la viuda, echaron lo que tenían de más, lo que les sobraba. Es decir, estos todos primero vieron por sus necesidades, vieron por los que a ellos les hacía falta, y si les sobró algo, entonces fueron y lo echaron en las ofrendas.
Eso es ser egoísta, eso es ver por ti mismo y luego si hay chance, ves por alguien más. Eso es ser egoísta, es tener una prioridad primero por ti y después por los demás. Entonces, lo que vemos hoy, lo que podemos aprender, es que la generosidad no se mide por una cantidad, sino por tu intención al dar. No se mide por una cantidad, sino por tu intención al dar. ¿Cuál es el motivo que te impulsa a dar? Estos 4 versículos están llenos de enseñanza, están llenos de una muy rica enseñanza acerca de el dar y de cómo es que nosotros damos. Y no está hablando, bueno, sí está hablando de las ofrendas, pero eso no aplica simplemente para el dinero, para el efectivo, sino que aplica en todos los ámbitos de nuestra vida. Y lo primero, así que llama la atención, es que, o lo primero que tú puedes ver aquí, es que viene la razón de por qué en Calvary Chapel, en Calvary Culiacán lo que hacemos es que ponemos cajas para que la gente deposite. ¿Ves cómo la gente echaba dinero en el arca? La palabra aquí, arca, en otras traducciones de la Biblia lo menciona como cajas o como alcancías. Es decir, era un lugar en donde tú ibas y depositabas tu ofrenda. Estas arcas eran unos recipientes que tenían un cuello estrecho y tenían un fondo ancho. Si los viéramos hoy, parecían unas trompetas reposando. Un estrecho y más ancho al fondo. No se pasaban canastas, ¿te das cuenta? No llegaban ni hora de la ofrenda, cuánto va a dar usted, sino que estaban ahí las arcas y la gente echaba voluntariamente. Eso es lo que hacemos en Calvary. No te obligamos y no te presionamos. Tú voluntariamente vas y depositas. Es lo más sano y es lo que vemos en la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Aún así, aún con la mejor forma, el mejor medio que proveemos para que se pueda depositar la ofrenda, aún así el pueblo se corrompía. Aún así, muchos de ellos querían que los vieran que echaban mucho. Porque ¿cómo es que Jesús se dio cuenta que muchos ricos echaban mucho dinero? ¿Cómo es que lo vio si eran estas alcancías, no podías ver el interior? Pues seguramente la forma en la que Jesús se dio cuenta de esto es porque cuando ellos echaban, sonaba muy bonito. ¿Sabes qué? Cuando echaban su ofrenda, sonaban las monedas cayendo. Por eso en otra traducción habla de alcancías, porque echaban y caían en este recipiente y se escuchaba el sonido de las monedas. Entonces el que daba mucho, pues sonaba mucho, ¿verdad? Sonaba mucho cuando estaban cayendo. Hoy en día, quizás lo que tú quieres es que cuando estés depositando su ofrenda, lo que quieres es que no suene, ¿verdad? Para que crean ahí que estás echando un billete, que estás echando algo de mayor valor. Pero en ese tiempo no había billetes. En ese tiempo todo eran puras monedas. Y dentro de esto que Jesús estaba viendo, una pregunta que nos hace pensar y reflexionar, bueno, que sí, nos hace pensar y reflexionar es, ¿cuánto fue lo que echó la viuda? ¿Cuánto fue en dinero actual? ¿Cuánto sería lo que esta mujer depositó? Versículo 42 dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y primero dices, 2 blancas, te quedas como, ¿qué es eso? Y luego Marcos, el escritor, trata de explicar y dice, o sea, un cuadrante. Y tú te quedas igual, ¿no? 2 blancas, un cuadrante, no sé qué es. Bueno, Marcos hablaba a las personas de su tiempo. Obviamente quizás no conocían las blancas, pero conocían los cuadrantes. Así que si eres matemático, si te gustan así las cuentas, ahí te va, para que puedas sacar el valor actual de lo que serían 2 blancas. Pon mucha atención. Una blanca era la moneda de menor valor que existía. Su valor era la mitad de un cuadrante, aquí lo estamos viendo, 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, 2 blancas eran un cuadrante, y el cuadrante a su vez viene de una cuarta parte, entonces 4 cuadrantes formaban un as. Este era otro tipo de moneda, y un as correspondía a una 16ª parte de lo que es un denario. Entonces ahí llevas la cuenta. El denario era el salario que ganaba un obrero al día.
sea, era el salario mínimo. Así es como nosotros podemos calcular el valor de las blancas. Al día de hoy, aquí en México, si no eres parte de la frontera, el salario mínimo es de 123 pesos, 123.22 pesos. Así que, dadas toda esta información, ¿a cuánto equivaldrían el día de hoy 2 blancas? Te doy tiempo para que hagas las cuentas. Velas ahí procesando. ¿Ya lo tienes? El día de hoy 2 blancas equivalen a 1.92 pesos, aproximadamente. Lo que vendría a ser 2 pesos. Es decir, esta mujer, esta señora, esta viuda, tenía 2 pesos. Dice la palabra que al final dice que era todo su sustento. 2 pesos. Y la palabra ahí sustento es todo lo que tiene en la vida. O sea, su vida en todo, en posesiones, en dinero, financieramente eran 2 pesos. ¿Y qué hizo la viuda con estos 2 pesos? Los echó en el arca. Los echó a la ofrenda, los dio a Dios. ¿Sabes qué? La viuda se pudo guardar 1 peso y echar 1 pesito nada más y nadie hubiera dicho nada. Todos hubieran dicho, ¿sabes qué? Pobre señora, nada más tiene 1 peso. Incluso hasta seguramente le hubiera dicho, hey, guárdese mejor sus 2 pesos y cómprese por ahí 2 tortillas o algo y cómaselas. Pero la señora no, ella dio todo lo que tenía, dio sus 2 pesitos y los echó ahí en el arca. Y te preguntas, pero ¿para qué sirven 2 pesos? ¿Qué se podría hacer con esa cantidad de dinero? Y aquí encontramos otra enseñanza que nos da esta palabra. ¿Sabes qué? 2 pesos no se puede hacer gran cosa con ellos. Pero para Dios, para Jesús, ese dinero valía mucho más que lo que habían depositado los ricos. Dios no necesita tu dinero. Dios no lo necesita porque Él no se fija en lo que estás dando. Si a Él le importara un número, un valor, Él diría, obviamente los ricos dieron más, son más importantes. Pero Él dice, no, es mayor la ofrenda que dio la viuda. Jesús no estaba interesado en la cantidad, sino en la razón de dar. Lo importante era el motivo detrás de la ofrenda. Así que la ofrenda no es un monto específico. Por eso también es que no se puede exigir el diezmo a las personas. No puedes decir, tienes que dar el 10%. ¿Sabes qué? Tú puedes dar el 10%, puedes dar el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, o puedes dar el 100% como lo dio la viuda. No importa la cantidad en específico. Lo que importa es lo que te motiva a darlo. Por eso es el principio que cada que tenemos tiempo lo recordamos. 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ya espero que ya te lo sepas de memoria porque cada domingo lo repetimos. Como propuso en su corazón. Esa es la manera correcta de dar. Y eso es lo que se fija Jesús, en cómo da las personas. De hecho, el mismo texto nos lo dice en el versículo 41. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero. Miraba cómo lo hacían. No dice miraba cuánto daban, no, miraba cómo. Lo importante detrás de lo que tú das a Dios es el cómo lo haces. De qué manera estás dando a Dios. Así que, ¿cómo? Como propones en tu corazón. No dice, este versículo de 2 Corintios 9:7 no dice, como te sobró en la quincena, de eso da. Dice, como propones en tu corazón. Eso quiere decir que no decides en el momento. Cuando es el momento de dar la ofrenda, o cuando lo recuerdan, no llegas y dices, ay, a ver cuánto me sobró aquí, cuánto traigo. No. Lo propusiste con antelación y en ese momento llegas y lo das. Entonces, lo más importante en lo que tú haces a Dios es el motivo. ¿Por qué lo estás haciendo? Todos aquí, o bueno, todos los que me están viendo, incluido yo, alguna vez hemos sido egoístas. Alguna vez hemos dado simplemente lo que nos sobra. Y esto que te estoy diciendo no va simplemente de dinero. No se trata de lo que tú das económicamente o financieramente. Sino en general, ¿qué estás dispuesto a dar a Dios? De todo lo que tienes, ¿qué estás dispuesto a dar? ¿Estás dispuesto a dar de lo que te sobra? ¿O estás dispuesto a darle todo
lo que tienes. Y no importa si las demás personas, eso que tú tanto, eso lo único que tú tienes, no importa si los demás piensan que eso no vale nada. Los ricos decían 2 blancas, ¿de qué sirven 2 blancas? No sirven para nada. Pero a Dios, 2 blancas eran mucho más de lo que estos hombres podían dar. Así que, ¿cómo das tú a Dios? ¿Das de lo que te sobra o le das todo? Deja de mendigarle tu vida a Dios. Deja de darle pequeñas migajas. Dáselo todo. Entrégate con todo. Entrégate con tu corazón. Entrégale tu vida. Entrégale tu familia. Entrégale tu trabajo. Entrégale tus finanzas. Pero sobre todas las cosas, entrégale tu corazón. El Señor está ansioso de que tú te entregues de corazón. Que no le des las obras. Que se lo des todo completamente. Que no haya espacio para nada más. Que todo tu corazón esté derramado ante Él. Que se lo des al 100%, como esta viuda que dio todo su sustento. ¿Sabes qué? Jesús es el ejemplo perfecto de alguien que se entrega por completo. Y quiero dirigirme, si tú escuchas esto por primera vez, o tienes tal vez algunos domingos siguiendo la transmisión, pero nunca te has entregado por completo, hoy te quiero invitar a que lo hagas. Hoy te quiero invitar a que te entregues por completo a Jesús, que te entregues por completo a Dios Padre y que le rindas tu vida al 100%. Jesús eso hizo por nosotros. Dice Filipenses que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, se hizo obediente y vino a la cruz a morir por ti y por mí. Y sabes que eso lo hizo para que por medio de esa entrega, de ese sacrificio que Él hizo, nosotros podamos ser perdonados y podamos restaurar nuestra relación con Dios, para que podamos tener vida y salvación. Así que entrégate hoy por completo. Si no lo has hecho antes, entrégate hoy por completo. Arrepiéntete de tus pecados y recibe lo que Cristo hizo en la cruz. Si lo quieres hacer hoy, te invito a que me acompañes en la siguiente oración. Así que vamos, ora conmigo. Señor, hoy vengo ante ti conociendo que te he fallado, que he pecado, pero el día de hoy me arrepiento, Señor. Me arrepiento por lo que he hecho, por las fallas que he tenido, confiando en lo que Jesús hizo, confiando en que Jesús fue a la cruz, en que Él pagó por mí y que Él ha restaurado la relación que perdí contigo. Así que te pido que hoy me perdones. Hoy te entrego mi vida. Hoy acepto a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Y quiero vivir para Él, quiero vivir para ti. Que toda mi vida esté derramada hacia ti, Señor. Gracias por lo que Jesús hizo y te pido que me ayudes cada día, que me bendigas y que estés conmigo de aquí en adelante. Te lo pedimos hoy, Señor. Bendice a las personas que hacen esta oración, Padre. Amén. Entonces, felicidades si has tomado esta decisión, si has hecho esta oración. Bienvenido al reino de Dios, bienvenido a la familia de Dios. Y antes de finalizar, el día de hoy hemos visto 3 disfraces de la hipocresía: estatus disfrazado de devoción, abuso disfrazado de piedad y egoísmo disfrazado de generosidad. ¿Te parece si terminamos orando en general, dando gracias a Dios por esta palabra? Señor, gracias, Padre, gracias por lo que tú has hablado hoy, por la palabra que tú nos has dado. Te pido hoy que en realidad pueda caer en nuestro corazón de la manera correcta, Señor, que la podamos recibir y que podamos ser sinceros. Si hemos sido hipócritas, si no te hemos dado todo, Señor, si hemos buscado reconocimiento, si nos hemos aprovechado o abusado de los demás, hoy te pido perdón, Señor. Te pido perdón si te hemos fallado. Y hoy quiero entregarme por completo, Señor. Ser como la viuda y darlo todo. No darte migajas, no darte las obras, Señor, sino que entregarme por completo. Gracias por tu palabra y gracias por lo que haces hoy, Señor. Hoy bendecimos este día, bendecimos a las mamás de Culiacán y las ponemos en tus manos, Señor. Gracias por ese regalo tan grande de tener una madre. Bendícelas. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos hoy. Amén. Muchas gracias. Espero que este mensaje haya llegado a tu corazón y nos vemos la próxima semana.
Te reto esta semana a que te pongas en contacto con alguien, lo puedas saludar, puedas ver cómo está, le puedas preguntar en qué puedes orar y que te comprometas a estar orando por esa persona. ¿Por qué no haces algo por alguien más de corazón? Sinceramente te preocupas por otra persona. Así que espero que pases una excelente semana y que Dios te bendiga.